Muy buenos días, hermanos. Que el Señor los bendiga. Siempre debemos sentirnos bendecidos de que Dios nos da el privilegio. Siempre cuando la Biblia habla sobre obedecer a Dios o honrarlo de cualquier manera, siempre lo presenta como un privilegio para el ser humano. Y hermanos, estamos privilegiados de que podamos seguir adorando a Dios. Claro que en diferentes condiciones, no en las condiciones que nosotros desearíamos, pero sin embargo podemos hacerlo. Y eso es mucho y es suficiente para siempre incluir en nuestras oraciones de que confiamos en Él y que estamos agradecidos con Él por todo lo que Él nos da, sobre todo lo que es referente a lo espiritual, tal como nuestro hermano Alfonso leyó en esa porción del libro de Salmos. El día de hoy, el sermón será bastante simple. No va a ser tan a fondo como acostumbro los miércoles, pero eso es bueno también. Es simple, pero muy necesario de escuchar. Lo único que vamos a hacer hoy, solamente leeremos una porción del libro de Ruth y haremos algunos puntos para nuestra consideración. A veces los mensajes más sencillos, y me refiero a la organización del sermón del día de hoy que estaremos viendo, son los que más aplicación encontramos en nuestras vidas espirituales. Porque al estudiar de esta manera, como lo haremos en un momento, nuestra mente empieza a recordar información bíblica, empezamos a hacer autoaplicación al texto, y porque esta venida de enseñanza honestamente tiende a ser más fácil de digerir. Y pues leeremos Ruth capítulo 1. Vamos a leer Ruth capítulo 1, son 22 versículos, pueden ir encontrando esa porción de la escritura, Ruth capítulo 1. Y aquí en el primer capítulo marca una introducción de uno de los libros más hermosos que se han escrito en la historia humana. Empezando pues por supuesto siendo inspiración del Espíritu Santo. El escritor parece haber sido Samuel. Pero es uno de los libros más bellos que uno puede leer. El libro puede apreciarse profundamente desde una perspectiva cristológica, en el contexto de lo que es la redención, tanto en cómo aparece la palabra en su idioma original de redención o Goel, si no me equivoco, y ver cómo la ley hablaba sobre esa palabra y sobre cómo se aplica a Cristo. También se puede apreciar por el tema repetitivo a través del libro, el amor. El amor de Ruth, el amor de Noemí y el amor de Boaz, por supuesto. Y claro, el amor de Dios. Obviamente, la persona en la que nos enfocaremos en esta mañana es Ruth. Y pues Ruth era una mujer que era verdaderamente virtuosa. Desde el inicio del libro hasta el final muestra ser una gran mujer. Un gran ejemplo para no solamente las mujeres en Cristo, sino también los hombres en cuanto a cómo debemos ser humildes, cómo debemos actuar y sobre todo, como indica el título de este sermón, en cuanto a nuestras decisiones de seguir a Dios. El libro es significativo porque era durante el periodo de los jueces, un libro anterior de donde habla de varios jueces, y también es significativo porque es justo antes de la monarquía terrenal de Israel. Claro que eran una monarquía, pero a este punto Dios había sido muy claro que Él era el único rey. Y pues lamentablemente en el primer libro de Samuel vemos cómo la gente, los israelitas, queremos ser como los demás, queremos un rey terrenal. Y pues obviamente el resto del Antiguo Testamento nos relata las consecuencias de su decisión. Pero bueno, eso era justo antes de que eso sucediera. Vamos a apreciar la importancia de esta mujer, de Ruth, y pues como dije, apreciaremos la decisión que ella tomó al inicio de este libro. Creo que ya tienen el texto con ustedes listos. Vamos a leer todo el capítulo 1, solamente son 22 versículos. Leamos esta bella introducción a un bello libro. Ruth 1:1 dice: Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra,
Y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de uno era Orfa, y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Versículo 10. Y le dijeron: Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Versículo 15. Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Eso es esencial para el sermón de hoy. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén, y aconteció que, habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿No es esta Noemí? Y ella les respondía: No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí, último versículo, y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Como vimos, como apreciamos en este texto, una serie de eventos desafortunados llegó a la vida de Noemí, primeramente a ella y a su familia. El marido, como vimos aquí, de cada mujer que se menciona en el primer capítulo, murió. La escritura no revela por qué sucedió esto, no nos da una razón del por qué murieron estos varones. Dios no nos da simplemente la razón, y tampoco se las dio a estas mujeres.
Fue una situación extremadamente desafortunada para las tres. Pero hay una mujer que surge de su tristeza y aflicción y hace la mejor decisión de su vida. Y esa mujer, por supuesto, es Ruth. Ella surge de su aflicción y toma una decisión que cambiará su vida por completo. Como dijimos, aquí el enfoque será puesto en la decisión de Ruth, la cual era seguir a Dios. Esa es la decisión ejemplar de Ruth. Claro que el texto dice que ella seguiría a Noemí en versículos 16 al 17, pero ella realmente estaba escogiendo seguir a Dios. En esos versículos 16 al 17, no deja de mencionar a Dios. Y entonces podremos decir que su decisión principal era seguir a Dios. Y aquí es donde desarrollaremos el resto de este sermón. El hecho de que ella siguió a Dios a pesar de varios factores. Número 1. Ruth decidió seguir a Dios a pesar de haber sufrido enormemente. Ruth perdió a su esposo y a sus seres queridos de una manera inesperada, tal como pues suelen suceder estas cosas, son inesperadas. Fue realmente rápido todo lo que sucedió. Rápido, el texto bíblico nos dice sobre el marido de Noemí que pues de la nada, utilizando términos que hoy en día entendemos, de la nada sucedió, murió el esposo de Noemí. Y también de la misma manera, de la nada sucedió con estas dos mujeres, Orfa y Ruth también. No me puedo imaginar todo el sufrimiento que ella tuvo que haber pasado en ese momento de su vida, al lado con su suegra Noemí y con su cuñada Orfa. Con todo ese sufrimiento, Noemí básicamente le dijo que no había caso en seguir acompañándola. Noemí dijo que era simplemente mejor que ellas volvieran a la tierra donde ellas eran. Orfa sí decidió regresar a su tierra. Versículos 14 al 15 nos dice eso. Pero Ruth no. Y una vez más, si leen conmigo versículos 16 a 17, apreciemos la decisión y las palabras de Ruth, donde dice: y respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Esa es la base de su decisión, seguir a Dios. Y versículo 17, donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová. No deja de mencionar a Dios. Y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¿Cuál fue el resultado del sufrimiento de Ruth? El resultado fue seguir a Dios. ¡Qué increíble! ¿No es acaso eso increíble? Que de sufrir, de perder a su esposo por una razón y un evento de la nada y desafortunada, claro que llora, dice el texto, es solamente natural, pero al final el fruto de su aflicción era seguir a Dios. Saben, para muchos el sufrir de esta manera sería suficiente como para dejar de seguir a Dios. Sería más que suficiente. Esto, de hecho, sería suficiente para que tales personas dirían, no quiero saber nada de Dios. Dios me trajo este sufrimiento, no quiero saber nada de Él. Pero esa no fue la reacción de Ruth, la cual se me hace increíble, considerando los otros personajes bíblicos, que son bastantes, que sufrieron y que al inicio no reaccionaron de la misma manera. Tenemos, por ejemplo, a Gedeón. Creo que ya está en la pantalla, en Jueces 6, versículo 13.
Gedeón en medio de su sufrimiento y él, podríamos decir, representando a todo Israel que estaba sufriendo y estaba en gran aflicción, dice lo siguiente. Jueces 6:13 dice, y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. La reacción de Gedeón fue la pregunta, Dios, y es una pregunta planteada regularmente aún en nuestra sociedad de hoy en día. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué permite el sufrimiento? Un versículo en Jueces. Habacuc, el profeta, dedica su primer capítulo hablando sobre el sufrimiento, haciendo las preguntas de la misma manera, ¿cómo es que Dios permite esto? ¿Por qué Dios no interviene y cambia las cosas? Gedeón, un versículo habla del sufrimiento, Habacuc habla de esto en todo un capítulo, Salomón dedica todo un libro del sufrimiento, el libro de Eclesiastés, y por supuesto tenemos el libro enorme de Job, donde habla exactamente de lo mismo, y vemos las reacciones y las respuestas de varias personas que hacen en su fruto de su aflicción, como la esposa de Job, que básicamente le dice, maldice a Dios y muérete, esto no es justo, no desees nada con Dios. Tenemos varias reacciones de cuestionamiento, de incertidumbre y de todo eso, pero Ruth no hace eso. Ni siquiera una vez le hace la pregunta a Jehová, ¿por qué me quitaste a mi marido? ¿Por qué permitiste que esto sucediera? Ruth no hace eso. No le pide una respuesta a Dios. Ni siquiera una vez lo hace. Ella en su sufrimiento no ocupa una respuesta ni una justificación de Dios en medio de su sufrimiento, ni una vez. Saben, con esto no estoy diciendo que la Biblia no nos ofrece respuestas en cuanto al por qué Dios permite el sufrimiento. Claro que la Biblia lo hace. Personalmente, yo estoy convencido que hay por lo menos 5 razones básicas del por qué Dios permite el sufrimiento. Una es el libre albedrío. Nosotros tomamos decisiones a veces erróneas o pecaminosas que sus consecuencias son el sufrimiento. Otra razón son las leyes naturales. Dios, por ejemplo, creó la gravedad y si yo me subo a un árbol y no tengo cuidado, la ley de la gravedad puede quebrarme la pierna. Hay beneficios en sufrir, por eso Dios permite el sufrimiento. A veces en medio de un sufrimiento es cuando una persona por fin entiende que tiene que humillarse ante Dios. 4, el sufrimiento abre nuestros ojos, nos ayuda a apreciar la vida más. Y 5, hay bastantes razones teológicas también. Nuestro sufrimiento puede ser un castigo de Dios, puede ser una prueba, puede ser una tentación, etc. La Biblia nos da razones muchas veces del sufrimiento. Sin embargo, el solo saber estos 5 puntos breves que mencioné del por qué Dios permite el sufrimiento no quiere decir automáticamente que tales son las razones del por qué uno se encuentra en un sufrimiento grande. Eso no es lo que estoy diciendo en esta mañana. A veces nuestro sufrimiento es debido a razones que Dios no nos ha revelado en la Biblia. A veces pueden ser muchas razones en conjunto. Hermanos, una vez más, debo de decir que ella, Ruth, no tenía esta lista en su mente. Y ni siquiera quería saber las razones del por qué Dios permitió esto en su vida. Su decisión simplemente fue seguir a Dios. Su sufrimiento no le impidió a seguir a Dios. ¡Qué fe de Ruth! ¡Qué fe tan increíble demostró aquí en el texto! Querido oyente, ¿cuál es el resultado de su aflicción? ¿Se aleja de Dios o se acerca a Él?
¿Le cuestionan a Dios cuando está sufriendo? ¿O continúan siguiéndole, demostrando fe, como Ruth lo hizo? Muchos toman ventaja de una situación desagradable para alejarse de Dios. Pero aquel quien considera este camino de alejarse de Dios porque está sufriendo, le hago 3 preguntas y con esto concluimos con el primer punto. ¿Resolverá tus problemas alejarte de Dios? ¿Hará tu vida mejor el alejarte de Dios? ¿Hay una mejor vida fuera de Dios? No la hay. Y pues con esto continuamos con nuestro segundo punto. Ruth decidió seguir a Dios a pesar de que podía regresar a su tierra. En otras palabras, Ruth pudo regresar a su vida antigua. Y el texto es muy claro. Esa vida antigua estaba basada en dioses paganos. Versículo 15 dice así: y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo, ¿y qué más? Y a sus dioses. Esa vida antigua, de la cual Ruth era parte de ello, era basada en dioses paganos. Entonces, Ruth sabía que el alejarse de Noemí, o más bien de Dios, sería regresar a estos dioses paganos. El regresar, en otras palabras, a su tierra sería alejarse de Dios. Y ella tenía eso bien en cuenta. No estoy seguro qué tanto conocía a Ruth de Dios. Pero lo que sí podemos decir es que ella conocía lo suficiente de Dios como para saber que no era la mejor opción alejarse de Él. Ella conocía lo suficiente para saber que no debería alejarse de Él. ¿Cuánto conoce usted a Dios? ¿Cuánta fe tenemos en Dios para saber de que no hay mejor camino, sino es que la que es en Cristo Jesús, un camino hacia Dios, hacia el cielo? Repito, uno en medio del sufrimiento es tentado a regresar a su vida antigua. Es tentado a alejarse de Dios. Hermano, la decisión que tomó Ruth en ese momento, no era la más atractiva. Si hubiera regresado a su tierra, ella hubiera encontrado fácilmente a cualquier hombre vano que le pudiera dar un hogar. Eso era la realidad. Podría encontrar cualquier hombre vano para que le diera un hogar. Y pues, una vez más, no era tan atractivo esta decisión, porque pues, como vemos en el capítulo 2, Ruth, al seguir a Noemí y seguir a Dios, estaba recogiendo espigas. Algo que la Escritura nos dice que pues gente pobre hacía. Pero, sin embargo, a pesar de que sufrió y a pesar de que su decisión de seguir a Dios al principio no era quizá como lo más óptimo, Dios la bendijo con el tiempo. Dios bendijo a Ruth por su decisión con el tiempo, con el hecho de que la bendijo con un buen hombre llamado Boaz. La bendijo con una buena vida. La bendijo con el hecho de que sería la bisabuela del rey David. Y por supuesto, la bendijo con el hecho de que ella sería descendiente de Jesucristo. Y lo interesante, en el libro de Mateo, ella es mencionada en la genealogía de Cristo. Y eso era algo inusual cuando se trataban de las genealogías judías. Quiere decir que Dios tenía en alta estima a esta mujer. Ruth llegó a tener una mejor vida por su decisión de seguir a Dios. Lo mismo le sucede a la persona quien desea seguir a Dios a pesar de sufrir y a pesar de que tiene la opción de regresar a su vida antigua. Y pues las ventajas de obedecer a Dios son bastantes. Por ejemplo, Dios obrará en tu vida si usted le obedece. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Otra ventaja de obedecer a Dios es que Dios le enviará su espíritu y lo considerará hijo suyo, con el fin de ayudarle a vivir la vida cristiana. Gálatas 4, versículo 6, lo tiene en la pantalla también. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Usted, en otras palabras, formará parte de la amorosa familia de Dios. Los otros cristianos dentro de esta familia de Dios le ayudarán a vivir la vida cristiana. Y como cristiano que será, usted también podrá ayudarles a otros con su vida y con su ejemplo también. Otra ventaja de obedecer a Dios es que todo aquel que le ame a usted, pues se pondrá feliz de que obedeció el Evangelio, y usted mismo se regocijará por su decisión de seguir a Dios al obedecer el Evangelio. En la reacción de Felipe, en Hechos 8, versículo 39, nos dice de aquel quien obedeció el Evangelio: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y su reacción después de ser bautizado, y siguió gozoso su camino. Solamente hay gozo en este camino de seguir a Dios. Otra ventaja es que dejará de preocuparse por sus pecados y tendrá ayuda para vencerlos a través de Cristo Jesús. Primera de Juan 1, 6 al 9. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Las bendiciones y las ventajas de obedecer a Dios son bastantes. Tenemos paz en nuestras almas al obedecer a Cristo, a seguir este camino de Dios, una paz que el mundo no nos puede arrebatar. En Filipenses 4, 6 al 7 nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y por último, y son bastantes, pero 1 Juan 4, versículos 9 al 10, otra ventaja de obedecer a Dios es que podrá tener una comunión personal e íntima con Dios. 1 Juan 4, 9 al 10, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Múltiples bendiciones existen cuando tomamos la decisión de seguir a Dios. Ya listamos las bendiciones que Dios le dio a Ruth por su decisión de seguirlo a Él, y ya vimos las bendiciones que hay para aquel quien obedece el Evangelio. Entonces, le recomiendo a que considere obedecer el Evangelio lo más pronto posible. Y pues llegamos al último punto de este sermón basado en el libro de Ruth. Y eso es que Ruth decidió seguir a Dios a pesar de no tener motivación externa. Con esto me refiero a que Noemí no animó a Ruth a que se quedara con ella. De hecho, la invita constantemente: regresa a tu tierra y pues déjame sola. Y pues le insiste, no la invita a que se quede con ella. Y Orfa pues tampoco la animó con sus acciones de volver a su tierra, porque ella sí regresó ahí. Ruth no tenía ánimo en ninguna otra persona para seguir a Dios. Y aún así, ella decidió seguir a Dios. Como dijimos, no estoy seguro qué tanto conocimiento tenía Ruth de Dios, pero sabemos que era lo suficiente para saber que era mejor seguirlo a Él.
Hay muchos ejemplos en las Escrituras donde siervos de Dios se encontraban solos, sin motivación externa de otras personas para seguir fieles a Dios. José, por ejemplo, cuando Potifar lo mandó a la cárcel en el Egipto, y pues realmente toda su historia que nos relata en Génesis, siempre estaba solo, no tenía motivación externa. Elías, cuando Jezabel le perseguía y él tuvo que estar solo, sin motivación externa también. Y por supuesto Pablo, cuando estaba en varias prisiones, que a veces se encontraba solo. Pero a pesar de que todos ellos muchas veces se encontraban solos, ellos seguían fieles a Dios, porque ellos siempre tenían algo, tenían fe y tenían la palabra de Dios en sus mentes y en sus corazones siempre. Todo lo que una persona realmente necesita para seguir a Dios, querido oyente, es fe en su palabra y pues su palabra. Dios le dijo a Josué, en Josué 1, versículo 8, nunca se apartará de tu boca, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y lo que es el resultado de seguir la palabra de Dios, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto no nomás fue algo para Josué, también es para todo cristiano, todo creyente. Dice en Salmos 1, 2 al 3, lenguaje muy similar, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. ¿No fue esto exactamente lo que le sucedió a Ruth y a muchas personas más? Lo mismo, las mismas promesas, los mismos resultados también son aplicables para nosotros también. El cristiano que desea seguir a Dios no necesita motivación externa para creer y obedecer a Dios. Y sí es importante animarnos unos a otros, a orar unos por otros, pero al final de cuentas, en nuestra devoción personal, para seguir a Dios necesitamos siempre, 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 siempre meditar en su palabra de día y de noche y crear una delicia en ella, y así que nuestra fe florezca y dé fruto nuestras obras y nuestro agradecimiento a Dios. Ruth tenía la suficiente fe para seguir a Dios, para confiar en Dios, y Dios la bendijo por su decisión. Conclusión y resumen, hermanos. Hoy apreciamos la decisión ejemplar de Ruth. Ella tomó la decisión de seguir a Dios a pesar de que había sufrido enormemente. Ella decidió seguir a Dios a pesar de que podía regresar a su tierra. Y 3, ella decidió seguir a Dios a pesar de no tener motivación externa. Sigamos el ejemplo de Ruth en su decisión ejemplar de seguir a Dios. No hay mejor camino que el seguir a Dios. Con esto concluimos, hermanos, y tenemos una oración traído por nuestro hermano Alfonso. Que Dios los bendiga.